Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición de Campus USACH aquí en Radio USACH y nuestro canal también de YouTube de la radio. Nos pueden escuchar en la 94.5 FM y vernos y escucharnos en este canal. Y como todas las ediciones, invitamos a nuestros académicos y académicas a debatir, a reflexionar sobre diferentes temas del acontecer social, económico y político, sobre todo cuando estamos en una coyuntura, una contingencia, una inflexión para el cambio de nuestra sociedad a partir, por supuesto, de la nueva Constitución. Y como siempre los días miércoles estamos con académicos de la Facultad de Derecho de la USACH y esta noche nos acompaña una vez más Luis Bobadilla y en esta ocasión Jorge Aranda. Los voy a presentar como corresponde. Luis Bobadilla, ya saben, es director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH, profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y está cursando el doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos una noche más acá en Campus USACH. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la invitación y nuevamente al servicio de la comunidad universitaria. Excelente. Y nos trae un gran invitado, un colega, también parte, por supuesto, de la Facultad de Derecho de la USACH, el abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales también por la Universidad de Chile, les voy a preguntar si fueron compañeros, doctor en Derecho de la Universidad de Brasilia, por la Universidad de Brasilia, y profesor de Derecho Ambiental de la facultad, ¿no? De aquí, de la USACH, pero también investigador del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y profesor del Departamento de Derecho Económico de la misma casa de estudio. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la invitación propuesta también de Luis Bobadilla es poder hablar a propósito del pasado 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y sobre todas las demandas que son bastante transversales, en lo más macro para la Constitución, pero también desde lo local, con las gobernaciones regionales, a propósito que este domingo tenemos segundas vueltas, ¿no? En 13 de las 16 regiones de nuestro país. El tema del medio ambiente es un foco que yo diría que está en todas las propuestas, no solo por el cambio climático, en el cual ya estamos inmersos hace mucho tiempo, sino porque estamos muy al debe, porque es bastante impresentable, ¿no?, que se siga hablando de zonas de sacrificio en nuestro país. Al menos se habla de 5, donde Puchucaví y por supuesto también Quintero, en la quinta región, la región de Valparaíso, son una vergüenza nacional, ¿no?, donde los ciudadanos siguen reclamando también su derecho constitucional, al parecer no muy aplicado, ¿no?, en la práctica, de vivir en un ambiente libre de contaminación. Así que vamos a partir hablando, ¿no?, del resguardo al medio ambiente en la actual Constitución de 1980. Luis, parto contigo para que des algo bastante macro a propósito de lo que yo señalo en la introducción, para ver también cómo dentro de la Facultad de Derecho el medio ambiente también se está revisando desde otra arista. Bueno, una cosa que me gustaría hacer presente es que dentro del actual contexto de los planes de estudio que hay en las facultades de Derecho en Chile, eh, nuestra facultad creo que ha dado un paso clave porque en nuestro programa de estudios, a diferencia de otras facultades amigas, el derecho ambiental es un ramo obligatorio. En otras facultades es un ramo optativo o electivo. Aquí nosotros hemos entendido que el derecho medioambiental es algo clave en el mundo en el que nos movemos hoy en día. No es algo accesorio, no es una rama del derecho eh, irrelevante, al contrario. O sea, estamos hoy en día en un contexto mundial en donde precisamente está en tensión el desarrollo económico, pero al mismo tiempo el respeto al medio ambiente. Hay un énfasis, hay mucho más interés en comprender que hay posibilidades de desarrollar actividad económica sustentable y hay ciertos campos de la actividad económica que no están muy, digamos, enlazados con este concepto de sustentabilidad y por lo tanto hay que arbitrar herramientas que permitan compatibilizar la actividad económica con el respeto al medio ambiente. Así que por lo tanto yo creo que
la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago se hizo cargo de esta problemática y hemos decidido poner esta asignatura como un ramo obligatorio. Para nosotros, como Universidad de Santiago, y en armonía con esta responsabilidad social universitaria, es importante que nuestros egresados tengan formación sobre esto, ¿no? Independientemente del ámbito de la actividad profesional que decidan elegir, deben por lo menos salir con una formación básica Mm. respecto a el derecho al medio ambiente. Así que eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Efectivamente, nosotros, bueno, como tú mencionabas, la Constitución de 1980 tiene recogido dentro de su catálogo de derechos fundamentales, en el artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Mm? De hecho, gracias a la reforma constitucional implementada mediante la ley 20.050 del año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos Sí. Escobar, se agregó a este derecho a vivir en un medio ambiente, en este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como un derecho protegido, un derecho que es susceptible de eh, invocar la garantía constitucional del recurso de protección. Como conversamos en sesiones anteriores, las constituciones lo que hacen es establecer un catálogo de derechos fundamentales, pero además establecen un sistema de garantías, es decir, un sistema de recursos para poder cautelar el respeto a estos derechos fundamentales. Y acá el Entonces, gracias Estado a la tiene que reforma del año tutelar, ¿no? Eso, 2005, o sea, el Estado tiene que exactamente, proteger eso. Ya, perfecto. exactamente porque de nada sirve incluir un catálogo de derechos fundamentales si no vamos a tener mecanismos para poder proteger el respeto a estos derechos fundamentales. Y aquí está, una herramienta clave es el recurso de protección. Y entonces, gracias a esta reforma del 2005, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está protegido por este recurso de protección. Ahora, ¿qué Perfecto. es lo que hace el recurso de protección? Lo que intenta es restablecer el imperio del derecho, el respeto a estos derechos fundamentales, atacando cualquier acción u omisión arbitraria o ilegal de cualquier ente de la administración del Estado o de cualquier particular que amenace, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de este derecho fundamental. Así que eso en términos de garantías. Ahora, la gran crítica que se le ha hecho a este derecho fundamental consagrado en el 19, número 8, es que finalmente termina siendo una gran declaración de buena voluntad, pero que Eso. poco relevamiento práctico ha tenido, ¿no? Y esto lo podemos extrapolar a un montón de cosas Sí. que se están discutiendo hoy en día a propósito de la nueva constitución, porque nosotros, una constitución se presta para muchas cosas, ¿no? Se presta para que nosotros consagremos los derechos que queramos, pero el debate en cuestión es, bueno, ¿y qué aplicación práctica van a Claro, tener ¿cuál es la estos derechos que bajada? podemos consagrar si en la práctica no siempre se va a cumplir? Porque, o sea, tenemos este derecho consagrado hace mucho tiempo, pero sin embargo hoy en día tenemos zonas de sacrificio y eso no ha cambiado. Así que Exacto. eso desde la perspectiva constitucional, al menos. Buenísimo, gracias Lucho. Jorge, tú eres el experto en la materia y quiero partir con algo que puede parecer de perogrullo, pero creo que es importante recalcar y explicar qué es lo que es el derecho ambiental, para que podamos tener claridad a propósito de esta asignatura obligatoria que hay en la Facultad de Derecho para los futuros abogados y abogadas. Partir con Uf, eso. eso es un módulo de un curso, cuesta explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Mire, Ya. normalmente cuando un abogado o una abogada se enfrenta, dice, bueno, defina su rama del derecho y lo ve como una ramificación, como una especie de fractal, eh, y cada especificación es una ramita en ese fractal, ¿no? El derecho ambiental es bien diferente porque lo que hace ciertamente es recoger varios subconjuntos de cada ramita y armarse, ¿no? Si uno lo piensa como un mapa, es como pensar en una gran circunvalación, ¿no? Una ciudad. Hay una ciudad que comienza a crecer, tiene un damero, ¿no? Después las calles, ¿no? Se van expandiendo y va uniendo fragmentos. El derecho ambiental tiene de todo un poco, reúne cuestiones constitucionales, como acá bien reseñó Luis,
hay cuestiones de responsabilidad civil, por ejemplo, de reparación, de indemnización. Eso obedece más bien a lógicas de lo que podríamos llamar el derecho privado. Hay muchas cuestiones de derecho administrativo, es lo que más se ve, ¿no? También hay cuestiones de orden de regulación, ¿no? Relaciones de derecho y economía. Desde el punto de vista de las zonas de sacrificio también hay un abordaje que podríamos llamar de estudios críticos del derecho. Eh, Eso hace que el derecho ambiental como disciplina sea muy rica de explicar. ¿Qué es lo que hace? Muy resumidamente, luego de esta explicación como bien teórica, eh, se regula el medio ambiente, ¿no? Que son todas las interacciones entre este medio biótico, con elementos bióticos, abióticos, incluso elementos socioculturales, ¿no? La vida de barrio es parte de nuestro medio ambiente. Flora, fauna, ¿no? Todo es todo lo que nos rodea, todo lo que se llama entorno, decían los primeros abogados ambientalistas, lo decían como entorno de una visión antropocéntrica, que lo que nos rodea. Y después esto se complejiza aún más porque Es de lo dicen, cual somos hoy, parte. claro, somos parte, porque después esto se complejiza, dicen, bueno, pero esa visión del entorno del ser humano es una visión antropocéntrica, no somos parte de, venimos dentro de. Es un derecho del todo, como sería explicarlo, ¿no? Y ahí como recogiendo palabras de Edgar Morán, la totalidad es la no verdad, ¿no? ¿Cómo me hago cargo de regularlo todo con algo tan limitado como es una actividad normativa del ser humano que es el derecho? Es un desafío apasionante, me encanta el derecho ambiental, teóricamente por eso, entre otras cosas. ¿De cuándo data más o menos como disciplina específica en el mundo del derecho? Uf, es bastante nuevito el derecho ambiental, es jovencito. Si uno piensa, por ejemplo, el derecho civil tiene más de 20 siglos, ¿no? Derecho ambiental lo comenzamos a hablar como disciplina más o menos, nace desde Estocolmo, ¿no? El año 72, cuando sale esa primera declaración de la Tierra, ¿no? Como una primera preocupación de una agenda internacional de trasplantes, si se quiere, legales, para homogeneizar diferentes ordenamientos. Y ahí se comienza a estudiar, ¿no? Sistemáticamente. Hubo profesores que ya lo hacían antes, que son los precursores del derecho ambiental, cariñosamente se le llama los pre-Estocolmo, Mm. eh, como una especie de prehistoria del derecho ambiental, pero desde ahí en adelante. Disciplinarmente ya en los años 90 y en los 2000 comienzan a verificarse disciplinas específicas de derecho ambiental o cursos de derecho ambiental en diferentes facultades y bueno, la USACH desde su nacimiento lo consagra, entonces viene muy oportuno y que sea obligatorio me parece genial. Jorge, recogiendo las palabras introductorias de Luis Bobadilla cuando hablamos de esta Constitución de 1980, ¿no? Con esta declaración bastante amplia, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo además, como lo dice en el artículo 19, número 8, que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Luego de las bajadas, cuando también mencionaba las Ujú. reformas constitucionales del 2005, cuánto ha avanzado y cuánto también tiene de pendiente, cuánta carencia todavía, vacíos, lagunas también existen a la luz de lo que está sucediendo en el planeta y particularmente en nuestro territorio. A ver, ¿cómo lo explico? Como primero como una gran pantalla para entender, como dicen los gringos, de big picture, ¿no? Como, qué es lo que ocurre? ¿Por qué da la sensación de que no se avanza? Sin embargo, tenemos una ley de base, la 19.300 del 94, se reformó, una reforma de la institucional ambiental consistente, ¿no? Con la ley 20.417 del 2010, tenemos tribunales ambientales. Mis colegas del extranjero me preguntan, oye, en Chile tienen tribunales ambientales, estos macanudos, qué sé yo. En otros países no existe eso. Pero por la otra, como bien reseña, tenemos zonas de sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el inicio de la dictadura hasta el día de hoy, hubo toda una agenda que podríamos llamar de liberalización de los usos de los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay un elenco de leyes que por separado van regulando esto y liberalizan y crean sistemas de propiedad. Y más que regular o decirme de puede o no puede hacer, generan incentivos. Entonces, hay leyes para eso. El Código de Agua es un buen ejemplo para el efecto del derecho real de aprovechamiento. Se crea un mercado de agua, pero en lugar de decirme qué puedo o no puedo hacer, genero incentivos. ¿Con qué, por ejemplo? Con la ley de río. En materia forestal se hizo lo mismo muchos años. Hubo sustitución de especies nativas por montones, fue terrible. Pero por un modelo que hacía lo mismo, liberaliza el uso del bosque, genera incentivos con el decreto ley 701 de fomento forestal. En materia agrícola, lo mismo. Por ejemplo, cuando se habla de zonas de sacrificio, ¿qué es lo que hay detrás? Una desregulación del uso del suelo, ¿no? Si bien existe la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza también respectiva, en la práctica, mediante, podríamos decir, decisiones centralistas, se permite que
se relaje el uso del suelo en cierta área y se emplacen estas industrias más perniciosas y se concentren. Entonces, por una parte, tenemos toda esa agenda de leyes, lo que podríamos llamar la bajada, ¿Mm? que responde a una visión de ver del asunto, pero constitucionalmente vemos otra. Uno dice, bueno, la constitución de Chile, incluso en dictadura, considera el medio ambiente era una cosa novedosa en la época, ¿no? No se hablaba ni siquiera de biodiversidad en la política en los 80, ¿no? Entonces dijeron, oye, estos chilenos parece que la tienen clara, van más avanzados, pero como bien decía, la bajada no, se encuentra con otra cosa, ¿no? Y ahí se genera, podríamos decir, el descontento social, ¿no? Es como la Constitución me dice una cosa, tengo un derecho fundamental, en teoría tiene una tutela, hay un deber del Estado de implementarlo vía políticas, plan y programa, pero lo que está implementado hacia abajo es nada que ver. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Petorca, ¿no? La Ligua y Claro, Petorca, ¿no? exacto. Entonces, cuando se queda todo ese contrapié, surge este movimiento social y ahí comienzan los reclamos para modificar la constitución. Lo primero que ven, ¿no? Porque uno diría, modifiquemos el código de aguas. Ahí hay una agenda que podríamos llamar sectorial para un recurso. Qué sé yo, cuando uno ve conflicto mapuche, que hay detrás, el DL 701 también, pero cuando uno quiere juntarlo todo y si uno quisiera decirlo en términos una interseccionalidad, si se quiere, de las demandas ambientales, lo primero que le golpean es a la Constitución. Jorge Aranda, Luis Bobadilla, vamos a la primera pausa de este campus USACH y vamos a seguir hablando del derecho ambiental y las posibilidades, oportunidades que tenemos a propósito de este proceso constituyente para crear, ¿no? Justamente y apostar a un estado de derecho ambiental. Vamos a escuchar ahora a Pulp, esto es Common People. Bueno, continuamos conversando en este campus USACH con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago con dos académicos. Por un lado, Luis Bobadilla, quien es abogado y experto en Derecho Público y Constitucional, y también nuestro invitado de esta noche, Jorge Aranda Ortega, quien es experto en Derecho Ambiental. Veamos entonces ahora las posibilidades que hay, ¿no? Como lo señalábamos antes de ir a la música, de avanzar realmente a una sociedad de equidad y con justicia socioambiental. Como tú bien decías, Jorge, va de la mano, ¿no? No es el ambiente allá afuera, es la sociedad que interactúa en este ambiente donde los seres humanos ciertamente somos parte. Y hay ciertas propuestas en la discusión de lo que va a ser esta futura convención constitucional que hablan, y me gustaría partir contigo, Jorge, para que nos explicaras del principio de sustentabilidad, del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que eso quizás podría ser más entendible para todos nosotros, el derecho humano al agua, el derecho humano al agua, recalco, y también incluir la protección del medio ambiente dentro de las bases de la institucionalidad, entre otros temas. Si surge algo que también no haya considerado, interesante escuchar tus consideraciones, Jorge Aranda. Claro. Eh, Retomando un poco en lo que había quedado, ¿no? Cuando surge podríamos decir, contrapié, ¿no? Entre lo que podríamos decir un armatoste, ¿no? De normativo que permite esta liberalización de los recursos, por una parte, claro, genera el progreso, pero por otra no lo reparte equitativamente. Y eso es lo que detona, yo creo, parte del estallido social, y el estallido social entendido también como multicausal, ¿no? En el sentido de que Sí. el movimiento ambiental es un componente, un pilar fuerte dentro. Ya lo recordamos, por ejemplo, una de las primeras grandes marchas multitudinarias fue contra el proyecto Hidroaicén. Si viajamos un poquito en el tiempo, hubo mucha gente en la Alameda y ese postal se comenzó a repetir con otros temas, ¿no? En fin, ¿qué es lo que podría haber en la Constitución? Las oportunidades que hay. Yo creo que una de las fundamentales y uno de los reclamos más sentido es sobre el agua, ¿no? Entendido que el derecho real de aprovechamiento como está y este mercado de agua no responde, tiene que haber al menos usos prioritarios, ¿no? En la Constitución no se señala y en el Código de Aguas tampoco usos prioritarios para el agua. Hoy en día quien se instala en una cuenca hidrográfica no tiene un orden de prelación de usos, ¿no? Parece natural y obvio, ¿no? Que uno tuviera acceso al agua como primer uso, ¿no? Disponible. Si tengo agua, lo primero el consumo humano, luego veo si puedo regar, luego veo si puedo hacer algún tipo de industria, ¿no? Eso no está definido. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes demandas que viene desde la sociedad civil y se instala. También decir, bueno, hablar del medio ambiente
sano, ecológicamente equilibrado, saludable. Y en Chile tenemos una nomenclatura que es bien particular, no queda muy claro en la Comisión Ortúzar cuando los 80, ¿no? Bueno, los 70 cuando estaba la dictadura, porque libre de contaminación, si uno piensa, bueno, ¿qué está libre de contaminación? Y de casi nada, ¿no? Se habla incluso de basura espacial, ¿no? Hemos contaminado más allá de donde la vía De es la posible. Bueno, estratosfera. podría haber Claro. tardígrados eventualmente, que esos bichos aguantan todo, pero eh, entonces lo que hay detrás finalmente es cuando se dice libre de contaminación, la contaminación en Chile se entiende como un concepto normativo. Si yo tengo normas sobre algo que lo regula, entiendo que hay contaminación. Si no hay norma, en teoría no debiera haber. Entonces, cuando se dice saludable, lo que se hace, se quita podríamos decir, camisa de fuerza, ¿no? De decir, bueno, si hay norma y contaminación, no. Se entiende en un sentido amplio, ¿no? Y cuestiones que no necesariamente son normables, que se entienden en el medio ambiente, por ejemplo, relaciones socioculturales, sobre mi entorno social, podrían también incluirse en este concepto más amplio. Esa es una de las dos cosas que ha colocado que quizás sea digno de desarrollar. Bueno, la protección también de los glaciares, a propósito también del agua, em, el cobro, no solo también porque no sea un bien común, sino también los altos índices, ¿no? O sea, o valores. El precio del agua también es un tema que, a propósito, como no está consagrado como derecho, en nuestro país se lamenta muchísimo. Ya vamos a ver el tema comparado, pero me gustaría saber también tu opinión como experto en la materia. em, Cómo Chile, o más bien el Estado, ¿no? Ha usurpado finalmente, o los privados, el lugar para ello, este bien tan vital y tan necesario en comparación a otros países que incluso pueden ser liberales, pero no tanto como nosotros en la práctica. Es que lo que ocurre con el llamado modelo chileno, ¿no? De gestión de Eso. agua, solo existe acá y creo que en Estados Unidos, ¿no? En California hay un modelo privatizado. En todos los otros países existe una regulación estatal más fuerte, ¿no? Y lo que hubo acá en Chile, claro, va de la mano con esta liberalización de los recursos, ¿no? Entonces, cuando se propone esto, se propone en un sentido que la idea que hay detrás del código vigente, mire, si los privados lo gestionan y se mira como un recurso escaso y se asigna a los privados y se maneja en un mercado, ¿no? Va a haber una preocupación por cuidarlo, ¿no? Si a mí me dan una concesión y nadie me vigila, yo uso el agua como quiero y después hasta que se seque, ¿no? Entonces, la idea original era, mire, si nosotros lo vemos como un recurso que se puede transar en el mercado, lo vamos a cuidar. Esa era la idea. Y la promesa no funciona, ¿no? Como tantas otras promesas de esta agenda, por ejemplo, en los suelos, en los bosques, no llegó esa promesa. ¿Qué ocurrió en la práctica? Que nos encontramos con el cambio climático, estamos decreciendo, ¿no? El agua, ¿no? De la que disponemos, estamos afectando glaciares también, que son importantes en la regulación hídrica, estamos enfrentando un escenario de cambio climático que en esa época no se pensaba, y tampoco tenemos estos usos prioritarios de los que se señalaba. Entonces, todo eso genera este gran problema, ¿no? Y además el acaparamiento, porque como Eso. inicialmente estas asignaciones eran gratuitas, no eran gratis, alguien podía reclamar en su momento, si mire, yo quiero un derecho de agua, lo reclamo, por al lado de mi casa pasa, qué sé yo, un estero, podía reclamarlo en su momento, pero eso se agotó, ya no se pueden reclamar, están todos reclamados y se acaparó. ¿Sí? Entonces, en lugar de esta idea, si se quiere liberal o un poco ingenua, no quiero ofender a nadie con esto, pero bastante ingenua, decir, no, si lo hacemos como un recurso privado, lo vamos a cuidar más, ocurrió lo contrario, se acaparó. Y quienes acaparan no necesariamente usan. Hay multas por no uso de agua, pero para mucha gente prefieren pagar la multa, no hacer nada, acaparan simplemente. Eso es muy grave desde el punto de vista del agua. Otros países ¿Mm? quizá, bueno, no voy a adelantarme tanto, pero hay gente que habla, por ejemplo, en Chile también, como hacer de las bases de la institucional, pensar un Estado ecocéntrico, ¿no? Más allá del Estado de Derecho Ecocéntrico. ambiental. Con Sí, C y no con pensar G. Ecocéntrico. ecocéntrico, claro. Buenísimo. Lo que puede Hablan de cambiar una letra, ecocentrismo. una rayita de la letra, la guatita. Claro, claro. Existe ese tema, ¿no? Porque ha habido experiencias constitucionales, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador que han reflejado acá. Y ha habido cierta jurisprudencia también en Chile que ha tratado de ampliar, ¿no? La protección ambiental y en ese sentido también reconociendo los pueblos originarios, Eso. y que también es otro de los pilares de este estallido que yo creo, sustentar buena parte de las discusiones en la Constitución. Se ha planteado decir, bueno, ¿por qué no una constitución en la cual la naturaleza tenga derechos? Salir de esta idea de el entorno del ser humano, de lo que nos rodea, somos parte de. Eso también es una discusión que yo creo que se va a tocar, va a tener un componente desde el punto de vista de los pueblos originarios muy fuerte, desde el punto de vista de los pueblos indígenas,
porque a diferencia de otras discusiones teóricas, ¿no? Por ejemplo, en Chile hubo un gran profesor de Derecho Ambiental, un activista, Godofredo Stutzik, él planteó el ecocentrismo. El ecocentrismo en Chile no es nuevo, lo quieren plantear como oh, una cosa novedosa, así como top, y antiguo, son ideas antiguas. Pero él lo planteaba desde una racionalidad occidental, si se quiere. Lo que hay en América Latina y este giro viene de otra forma. Viene presentado, si se quiere, como una especie bien digo, de un rescate del saber de los pueblos originarios y desde ahí se construye Eso. el ecocentrismo. No, no es una construcción que viene de autores que, bueno, no quiero aburrirlos con eso, pero lo plantean filosóficamente y luego desde el punto de vista de la ética particularmente dentro de la filosofía y desde ahí hacen esta construcción, pero muy a la occidental. Quiero retomar eso último que señaló Jorge Luis, de las posibilidades que hay para justamente los escaños reservados para nuestros pueblos indígenas y sobre todo, en realidad, dentro de estos 155, para los 148, si no me falla la matemática, de aprender de la cosmovisión justamente de nuestros pueblos, porque justamente en esa cosmovisión no solo hay un respeto por lo que nosotros hemos llamado medio ambiente, sino que tienen clarísimo por la experiencia, digamos, primigenia, por no usar la palabra historia, ¿no? Histórica, de estar compenetrados. No se conciben a sí mismos fuera de la tierra, del río, de las estrellas, de los árboles, del bosque, del mar, depende de donde ellos se encuentren, ¿no? Si pensamos en la isla, en Rapa Nui. Entonces, en ese sentido, la filosofía occidental, y en este caso todos los convencionales, van a tener una tremenda oportunidad para generar el cambio cuando hablamos, pensamos sobre el medio ambiente. Y quiero sacar a colación también una como noticia, o más bien una declaración que acaba de sacar la vocería del pueblo, ¿no? Que la constituyen tanto los de la lista del pueblo, ¿no? Algunos independientes y también de los escaños reservados, cuando han señalado que tienen que haber seis, al menos seis garantías democráticas para la Convención Constitucional y que esta convención, que es soberana popularmente, ¿no? El pueblo manda, no puede regirse, en este caso, por los reglamentos o las cortapisas que ellos ven del Acuerdo de la Paz del 15 de noviembre del 2019. Sé que te mezclé varias cosas, pero en el fondo lo que te quiero señalar es cómo ves tú la oportunidad de diálogo o los riesgos que hay para entramparse frente a visiones tan distintas, porque también obviamente sabemos que hay representantes constituyentes que son de partidos políticos duros, que vienen con su historia, ha salido hace poco también en CIPER Chile al conflicto de intereses vinculados justamente con este tema, específicamente el agua. Entonces hay un tremendo desafío. Sé que te la dejé grande, Luis, pero a ver cómo ordenamos un poquito este buque. No, en realidad no está difícil. El cúmulo de preguntas que Ah, me ya, lanzaste no ya, está qué tan bueno. difícil de responder, Ya, porque creo que hay un factor transversal en todas las preguntas que tú me hiciste. La oportunidad es grande, pero tendrá una mayor probabilidad de éxito en la medida en que tengamos disposición al diálogo por parte de todos los integrantes de esta Convención Constitucional. Eh, Tú bien decías, por ejemplo, que tenemos la oportunidad a través de estos 17 escaños indígenas de tener un aporte que permita enriquecer el diálogo, que permita complementar esta visión más bien occidental, como decía Jorge, claro. darle un poquito esta forma de ver el mundo y el entorno que nos rodea que tienen los pueblos originarios. Perdón, yo dije Pero 7, créeme que son esto, 17, sí. 17. claro, Sí, claro. exacto, exacto, sí. De hecho solamente por la región metropolitana son Claro, seis, viste, mi ¿no? matemática me falló, pues. Nada que hacer. Aquí Sí, estamos claro, entre son humanistas, 17. son 17, sí. No, si a todos se nos murió las matemáticas con los estudios, Es que es muy así que no tarde, te hasta preocupes. ahora no calculo. Ya, pero hay una No, no hay oportunidad de problema. aprender de estos Hay representantes una de los oportunidad, 17. Sí, pero hay que saber hay escuchar. una oportunidad. Sí, hay una oportunidad, pero insisto, y aquí volvemos a lo mismo, ¿ah? Eh, Será posible en la medida en que haya disposición de diálogo. Yo personalmente creo que estas declaraciones de,
de estos constituyentes Vocería del que ya pueblo, están, claro. o sea, si tú te fijas, ya están condicionando el diálogo. Sí. O sea, yo creo que este tipo de declaraciones precisamente juegan en contra de una posibilidad de recoger las distintas visiones de las personas que integran esta convención. Cuando tú, perdónenme la expresión poco académica, pero cuando tú vienes a una instancia de conversación con la intención de pasar máquina, de pasar la aplanadora, de condicionar el diálogo, de establecer condiciones previas de conversación, estás atentando precisamente con esta idea de incluir. Tú no puedes incluir si no tienes la intención de escuchar. O sea, uno puede estar, pero válidamente en desacuerdo con lo que piensa el de al lado. Pero primero tengo que estar con cierta disposición a oír para después ser oído. Entonces, creo que no es el mensaje, a mi juicio, a mi humilde entender, no es el mensaje adecuado. Yo creo que tenemos que, los constituyentes, vamos arando, hijo de la mosca, desde el cacho del buey, pero yo creo que todo constituyente tiene que ir con la mayor apertura posible, ¿no? A escuchar primero. Porque si vamos con una posición inflexible, es mucho más probable que nos demos a palo a que nos sentemos a conversar. Entonces yo creo que en la medida que haya apertura, que tengamos una visión, uno cuando por ejemplo, yo en la mañana estaba haciendo derecho político, yo les estaba explicando a los alumnos los distintos tipos de ideología que hay, ¿no? Y hay una subclasificación de las ideologías que son las ideologías pragmáticas y las ideologías dogmáticas. Las ideologías pragmáticas tienen una aspiración de podemos llevar a la práctica una forma de vivir, pero están abiertas al diálogo, a la conversación, a la persuasión, a estar abiertos a ceder en algo mis intereses, en la búsqueda de acordar Mm. puentes de comunicación con quienes piensan diferente. Por otra parte, tenemos las ideologías dogmáticas, en donde hay ciertas verdades reveladas que no dan pie a discusión alguna. Mm. Yo creo que deberíamos tener más pragmatismo y menos dogmatismo, porque si no, finalmente la convención va a ser un espacio poco fecundo. Esa es mi opinión. Muy bien, sí, la verdad es que hay que tener ahí una apertura y sobre todo una capacidad de escucha para poder discutir, y digo discutir porque en la discusión, así como se habla en el mundo narrativo, lleva a llegar a un acuerdo. No, la conversación puede ser solamente presentar los puntos de vista. Acá tenemos que llegar a un acuerdo para esta llamada hoja en blanco sea fecunda, como tú has señalado, y que salga lo mejor para una nueva constitución. Vamos a la música y ya regresamos para seguir conversando en este campus USACH. Suena ahora The Weeknd, Save Your Tears. Bueno, el último bloque de este campus USACH siempre se nos pasa volando y son algunas pinceladas de los temas que queremos abordar, sobre todo cuando estamos pensando en una nueva constitución y en este caso a propósito del resguardo al medio ambiente del cual somos parte, como también ha recalcado nuestro invitado de esta noche también, al igual que Luis Bobadilla de la Facultad de Derecho de la USACH, Jorge Aranda. Jorge, no nos queda tanto tiempo, este bloque es un poquito más corto que los previos, pero es importante porque al chileno, digámoslo, le gusta mirar afuera, ¿ah? Y no siempre emula o copia lo mejor, pero siempre se está comparando. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Así que aprovechemos de hablar a propósito de las experiencias comparadas de otros, no solo procesos constituyentes, sino constituciones que incluso pueden llevar más tiempo y que no obedecen a un proceso constituyente. Ahí aclárame cómo han avanzado en materia de derecho ambiental. ¿Qué ejemplo nos quieres dar para que también los que nos estén escuchando sean capaces de dar estos insumos a los constituyentes? Son varias cosas, porque uno tiene que hacer la distinción en lo que podríamos llamar la norma y la realidad, ¿no? Entonces, normativamente hay países, estoy pensando particularmente, ya lo había señalado un poco en el bloque anterior,
las experiencias constituyentes de Bolivia y de Ecuador que consideran la naturaleza, ¿no?, como sujeto de derecho y van más allá de la consagración del derecho fundamental, dan un paso más allá. Claro. Y en Latinoamérica hemos tenido, por ejemplo, jurisprudencia al respecto, el del Río Atrato en Colombia, que un tribunal en un país que no tiene derecho de la naturaleza en su constitución le concede derechos, va más allá aún. En India hay casos similares, en Nueva Zelanda hay casos similares, entonces uno podría ver como una especie de movimiento global por esto, ¿no? Y se constitucionaliza en estos casos. Entonces, y cuando nos llega este proceso constituyente, muchos van a decir, oye, ¿por qué no lo hacemos? Y sería bueno o malo, a mí me parecería interesante, pero ahí viene el problema, ¿no? Que cuando uno dice, bueno, uno quiere copiar, tiene que hacerlo bien. ¿Cómo lo bajo, no? Mm. Porque si yo digo derechos de la naturaleza, ¿qué problemas tenemos, no? Por ejemplo, yo tuve una tesista hace tiempo, ella se llama Sofía Murray, ella plantea el siguiente problema, que es muy interesante, mire, dice, consideremos los derechos de la naturaleza, súper bien, hipotéticamente en una constitución, y lo colocamos en la ley, y lo tenemos bonito, y nos paseamos por el mundo y nos creemos muy, muy arrogantes, ¿no? Tenemos algo que ningún país, o que poquitos tienen, mejor dicho. Pero después, si yo tengo una entidad que tiene que representar esos derechos, ¿cómo yo la resguardo de la captura institucional, ¿no? ¿Cómo yo, grupos de interés especial, que tienen medios más allá de su lucro propio, ¿no?, de actividad, sino que pueden ejercer poder político, me la capturan? Y ahí genera un dilema, porque digo, si constitucionalmente voy a inventar, tengo una especie de ombudsman ambiental para efectos de los derechos de la naturaleza, una especie de vocería de la naturaleza, si se quiere, y me la capturan, no me sirve de nada. La implementación se me complica por un tema de cómo yo elaboro mis instituciones, cómo yo las pienso. Entonces, eso es muy, muy delicado, muy delicado. A propósito que aludes a esa figura, ¿cómo se podría generar una defensoría del medio ambiente? ¿Es posible y de qué modo puede también moverse éticamente, ¿no?, moralmente, de la mejor forma posible, libre de estos conflictos de intereses y casi, no sé si es la mejor figura, casi como un TC, pero del medio ambiente, Uy, Dios que nos pudiera libre de un arbitrar? TC No, no sé, ambiental, ¿no? no sé si es la mejor Los analogía. los A ver, tribunales pero cuéntame cómo constitucionales podría son, ser. sí, antes que todo, bueno, no me Sí, voy a extender, los tribunales constitucionales son importantes, pero esa otra historia, no me esa voy es a otra meter en historia. eso. No nos Pero convoca esta claro, noche. lo que ocurre es que para defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en general, en ¿Mm? Chile no hay, es difícil porque como es una disciplina ciertamente nueva, como contaba el derecho ambiental, no mucha gente sabe derecho ambiental. Entonces, contratar un abogado o una abogada para que pueda llevar un caso adelante, interponer una ¿Mm? acción, es muy caro en Chile, es sumamente caro. Para algunos casos puede ser privativo. Solamente empresas que tienen espaldas económicas pueden pagarle a una consultora ambiental o pueden pagarle a un estudio que sea especializado o un estudio grande, ¿no?, que tenga abogado y tenga, podríamos decir, desarrollado el tema. Entonces, ahí yo creo que la defensoría va por ahí, ¿no? Tiene que haber un modelo que mezcle cosas, porque no puedo, dicho coloquialmente, poner todos los huevos en un solo canasto, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, en el futuro, cuando reformen, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, tenga que haber Sí, asistencia judicial, tiene que haber asistencia ambiental que sea claro. financiada por el Estado de alguna forma, ¿no? Más allá, Para quien perdona, no. que también hay que mejorar cómo está operando, porque llega un estudiante de leyes con toda la predisposición, termina su práctica, se va, parte de cero todo el tema, independiente del área, ¿no? En este caso, bueno, como Sí, civil, y en realidad uno se queda con el tremendo cuello porque tiene que partir de nuevo. O sea, la idea está buena, pero no está tan bien implementada, más allá de claro, agregar el derecho la, ambiental. la corporación hay que cambiarla, su trabajo Sí, no remunerado, o sea, sí. imagínense que. Y el trabajo no remunerado tiene un nombre muy feo que no lo voy a decir acá para no ser tan polémico, pero bueno, cuando a alguien lo obligan a Yo lo digo, no trabajar, tengo problema. Eso, estamos en Esclavitud horario, laboral, eso es. estamos en horario prime, no hay problema, se fue. Ya. ya está Sí, bien. bueno, lo que dice Jorge es súper Sí, interesante porque poca Luis. gente sabe que cuando los licenciados en Derecho terminamos nuestra carrera en la universidad, ¿Mm? para obtener el título que le otorga la Corte Suprema, tenemos que hacer una práctica en un organismo del Estado durante al menos 6 meses, en donde a uno no le dan ni las gracias. O sea, no hay una remuneración, Claro. no hay pasaje, no hay alimentación. Hay personas, como mi señora, por ejemplo, que tuvieron que quedarse más de 6 meses en la práctica porque no tenían reemplazante. Y obviamente, como habían causas con personas de carne y hueso, no podían quedar en la indefensión. Entonces le pidieron amablemente a mi señora que se quedara
se quedó cerca de 9 meses, Literalmente, por digamos. favor. Literalmente, por Así es. favor. Comillas, digámoslo. Entonces, eso es esclavitud laboral hoy en día. Entonces, sí, como dice Jorge, si se quiere repensar la asistencia judicial en Chile, Mm. hay que también ver No, cómo se puede hacer de mejor forma. el Y día es que el gran reestructuren desafío, eso, perdón, Sí, sí, no, sí, no. es muy perdón, complejo. Y es el gran desafío constituyente, finalmente, porque nosotros podemos redactar una constitución, pero lo clave es el cómo. Y ese es el foco que yo varias veces he dicho, estoy como el profeta que está en el desierto, digamos. Eh, Muchas personas hablan de la constitución como que fuese la solución a los problemas y yo creo que lo clave va a ser la implementación de las políticas públicas. Porque en gran medida los aspectos que están haciendo agua hoy en día en Chile tienen que ver con una institucionalidad defectuosa, que no da el ancho. Mm. Entonces, ese es el problema. Nosotros hoy en día tenemos casos de corrupción. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hubo corrupción? Porque no tenemos un sistema, no tenemos órganos del Estado que desempeñan a cabalidad su función fiscalizadora. Mm. ¿Por qué tenemos una justicia que no llega a tiempo? Bueno, porque probablemente no tenemos un sistema judicial que tenga los recursos humanos y económicos suficientes. ¿Por qué tenemos problemas en términos de agua? Bueno, porque hay privatización de esto, pero además porque tenemos una Dirección General de Aguas que probablemente no cuenta con los fiscalizadores suficientes, no da abasto. eh, y así, si tú te pones a pensar, cada problema que hay en la sociedad es por un Estado que no llega. Entonces, me preocupa eso de que finalmente redactemos una constitución súper ambiciosa y que a la larga, cuando tengamos que darle la bajada normativa, institucional, quedemos cortos, porque nuevamente nos vamos a enfrentar A lo que decía Jorge al a inicio, defraudar a la desajuste, gente. claro, entre la Ese teoría es y la un tema realidad. que, insisto, no se está conversando, nadie lo habla. Bueno, Así en ese que, sentido, ojo. ya tenemos que ir finalizando, Jorge, pero quiero quedarme también contigo. Tú señalabas que no solo el derecho ambiental como disciplina o del derecho es relativamente nuevo, ¿no? O sea, estamos hablando de 4 décadas y un poco más. Y en Chile me imagino que aún más, independiente que la Facultad de Derecho de la USACH lo consideró desde su inicio, de su génesis, como algo fundamental, pilar. Cuando pensamos en el grupo, ya lo que decía Luis, ¿no? El grupo de asesoría jurídica con la que deben contar los constituyentes, porque obviamente una cosa es tener una muy buena idea y una muy buena intención y otra cosa es saber articularla, ¿no? Y cómo llevarla a la práctica. ¿Cuánto tú sabes también de que se está contactando a gente como tú, ¿no? Experta en derecho ambiental, cuánto están asesorando, no solo lo que fueron los programas de algunos constituyentes para las elecciones, pero ya electos, el trabajo que van a empezar a hacer próximamente. mire, primero, a mí personalmente no me ha contactado nada, solo un constituyente, ¿Ya? Te iba a porque es preguntar si te amigo iban mío, llamado, ¿ya? que Luis Jiménez, ¿no? Que él va por el escaño Aymara. El amigo mío me contactó y me dijo, bueno, veamos qué pasa, te vamos a golpear la puerta porque necesitamos ayuda, ¿no? No es tan fácil. Eh, y al igual que yo, me consta otros colegas que son buenos en estos temas, de a poco lo han ido contactando informalmente, pero no hay un canal o algo como que dijera Oficial, que así reúna como todos los formal. esfuerzos, claro, Ya. formal, en mi caso, ¿no? Puedo hablar por mi caso personal. Entiendo que diferentes universidades han ofrecido su ayuda, ¿no? Pero el contacto hasta ahora, lo que mi experiencia ha sido más bien por confianza y también recordar, quizá existe un cierto prejuicio, ¿no? Porque uno ve esta convención constituyente harto independiente, los partidos grandes, los tradicionales, no quedaron representados como esperaban, y mucha gente lo ve como una especie de zoológico humano, ¿no? Como que diferente gente no se van a poner de acuerdo. Yo confiaría más, no, no, no. Yo creo que, como un último recado que me gustaría dejar, hay gente dentro que me consta que está muy preparada también. Ya. Sabe lo que está Dentro de los haciendo, constituyentes electos sí, y electas. hay gente Perfecto. preparada. Y yo creo que vamos a salir de esa dinámica del imponer consenso al generar consenso. Como bien decía Luis, yo creo que en el transcurso de esto, mi intuición es que va a salir de algo más dogmático a algo pragmático en el sentido de la generación del consenso.
Nosotros venimos de una constitución que fue ciertamente impuesta, la imposición de Claro. un consenso. Después la política de los consensos, que hay un partido del orden, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Alguien que está con el machete atrás, la espalda, pero con el verso por la otra. Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que nos podemos jugar. Yo creo que el medio ambiente puede ser uno de los grandes ganadores. Buenísimo. Con esas palabras maravillosas cerramos esta edición de Campus USACH, agradeciendo a nuestros invitados, Luis Bobadilla, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la USACH, además de ser experto en Derecho Constitucional. Muchas gracias, Luis, como todas las noches de los días miércoles, por acompañarnos. Y por supuesto, nuestro gran invitado, un gusto, realmente un placer, Jorge Aranda Ortega, quien es experto en Derecho Ambiental, investigador del Derecho Ambiental por la Universidad de Chile y parte también del Departamento Económico, de Derecho Económico de la misma Casa de Estudio y profesor ciertamente de la misma materia, Derecho Ambiental, acá en la USACH, donde de la Facultad de Derecho se sabe que es más bien un ramo, una asignatura, un saber fundamental, como lo señaló Luis Bobadilla, y no optativo, y eso marca la diferencia. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y gracias a todos a quienes nos acompañaron en este campus USACH. Que estén muy bien. Así es. Chao.